Sarai, ¿tú sabes jugar al ajedrez? A ver, saber lo que se dice saber, no. Pero he visto Gambito de Dama 2 veces y he jugado a las damas contra mi gato. ¿Y ganaste? Empatamos. Se tumbó encima del tablero y ahí se terminó la partida. Pero ibas ganando. Me temo que no. Bueno, es que los gatos son muy listos, ¿eh? De todas formas, hoy vamos a hablar de ajedrez, no de damas. Y para los que nos escuchan y no han tocado un peón en su vida, no os preocupéis. Este episodio no es un manual. Es un paseo por historias donde el ajedrez lo cambia todo. Y para calentar, aquí van curiosidades reales que demuestran que este juego es cosa seria. Vamos allá. El ajedrez tiene más combinaciones posibles que átomos en el universo. Literal. O sea, jugar una partida es básicamente desafiar las leyes de la física. El primer reloj de ajedrez apareció en 1883 y desde entonces ha sido el terror de los lentos. En 1997, un ordenador venció al campeón mundial Garry Kasparov. Desde entonces, las máquinas están en modo mejor no provoquemos a los humanos. Todavía. En el siglo XV, la reina era una pieza débil. Solo podía moverse una casilla en diagonal. Y luego alguien dijo, ¿y si la reina tuviera poder real? Y cambió el juego para siempre. Oye, Sarai, no hagas spoiler, que esa es la trama principal de uno de los libros que traigo. Chacho, avísame, no me hagas sentir como el peón que se lanza sin saber que hay un alfil esperándole. Te perdono porque tengo el látigo en la mano. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Sarai Ramírez y Naviru Shorno. Queridos nigromantes, bienvenidos a otro programa más. Hoy toca recomendaciones. Espero que tengan a mano la lista, la pomada, por si acaso. Díganos al final cuántos latigazos se llevan. Un nuevo duelo entre Sarai Ramírez y yo. ¿Quién ganará? Sarai Ramírez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? Guapérrimo. Bueno, yo estoy encantada, pero tengo que reconocer que me has metido en un jaleo, ¿eh? Con el tema de hoy. Te tengo que pedir perdón porque te lo he puesto muy difícil. Un poquillo, sí, pero bueno, hemos hecho memoria y creo que podremos salvar el programa. Sí. Pero bueno, no sé. A ver, es que el ajedrez siempre ha sido una de mis grandes frustraciones. O sea, a mí me encantaría jugar a buen nivel. Me he aprendido las normas 300 veces, pero por lo que sea no termino de aficionarme del todo y no sé. Te iba a decir, te has aprendido las normas 300 veces y 300 veces se te han olvidado. Sí, un poco, ¿no? La verdad es que me gustaría ser una buena jugadora de ajedrez porque es una actividad que relacionamos enseguida con un entorno intelectual y todo esto. Pero por ahora me llevo mejor con otros tableros, la verdad. Bueno, yo sé jugar, sí que cuando era joven jugaba mucho, pero luego, bueno, incluso me he apuntado a algún torneo y todo, pero como casi siempre perdía, me enfadaba mucho y a mí no me gusta perder. Entonces... Mal asunto, ¿no? Es muy difícil hacer trampas en el ajedrez, porque como tienes al contrincante todo el rato delante mirando el tablero, no es como el Monopoly, que robas un billete a la banca y nadie se da cuenta, o cambias casitas y nadie se da cuenta. En el ajedrez es más difícil hacer trampa. Amigo, pues bueno, no sé. Ya, yo he tenido que hacer un repaso brutal de mi biblioteca para encontrar libros sobre ajedrez o referencias al mismo en algunas obras por bocas que fueran. Creo que me voy a salvar in extremis, eso sí. Pero bueno. Y si quieres, pues empezamos ya con las recomendaciones de libros de ajedrez. Venga, pues empieza tú porque tengo mucha curiosidad por saber qué libros relacionados con el ajedrez recomiendas. Alguno que otro, ¿eh? Más de los que pensaba. Vamos con el primero, Gambito de Dama, de Walter Tevis. No podía faltar, ¿no? Obra que combina el mundo del ajedrez con una historia humana que habla de talento, de adicciones, superación personal. Bueno, seguramente muchos habrán oído hablar de la serie que hizo Netflix hace unos pocos años. Pero el libro que se publicó en 1983 supera a la serie en muchos aspectos. Sí, de verdad. Sí. Aquí nos vamos a encontrar un mundo de estrategia, de genialidad, conflicto interno. Es un libro que nos cuenta la historia de una prodigio del ajedrez
Pero creo que podremos comentar antes algunos aspectos del autor, de Walter Tevis. Nacido en 1928, falleció en 1984, apenas un año después de la publicación de Gambito de Dama, y se caracterizó por escribir novelas que fusionaban dramas humanos con elementos de ciencia ficción y también juegos. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Buscavidas y El Color del Dinero, con esa adaptación cinematográfica en la que salían Tom Cruise y el grandísimo Paul Newman, dirigida por Scorsese, nada menos. Bueno, Tevis era un apasionado del ajedrez, aunque admitía que no era un jugador excepcional, pero bueno, su amor por el juego y su comprensión de la complejidad que entraña se reflejan muchísimo a lo largo del libro. Dijo que para crear a Beth Harmon, que es la protagonista de Gambito de Dama, se inspiró en jugadores de la vida real como Bobby Fischer, que como ajedrecista era brillante, pero tuvo una serie de conflictos que complicaron mucho su vida personal. Entonces, Tevis escribió el libro pensando en cómo el ajedrez puede ser un camino de éxito para muchos, pero también convertirse en una prisión para quien lo vive a cierto nivel, ¿no? Y probablemente habrá quien descarte este libro por creer que va a encontrar muchos tecnicismos del juego en el texto, y es cierto, hay descripciones de partidas, de estrategias de ajedrez, pero la verdad es que todo está narrado de forma sencilla y creo que hasta lectores que no estén familiarizados con el tema pueden seguir la trama sin mucha complicación, ¿no? ¿De qué trata Gambito de Dama? Bueno, pues nos cuenta la vida de Beth Harmon, que es una joven huérfana que descubre su talento para el ajedrez mientras crece en un orfanato en los años 50, y a medida que va ascendiendo en el mundo competitivo del ajedrez debe enfrentar muchos retos, sobre todo personales, de estos que van más allá del juego, ¿no? Beth aprende a jugar al ajedrez a los 9 años con el conserje del orfanato, que bueno, pues este hombre reconoce su talento enseguida y pronto se convierte pues en una prodigio del juego. Va ganando torneos locales, luego nacionales, y conforme va creciendo en su carrera empieza a tener algunos problemas como la adicción a las drogas y el alcohol, porque se siente profundamente sola y bueno, en definitiva pues se ve de frente con sus traumas no resueltos. Y el ajedrez aquí tiene además un enfoque metafórico. Por ejemplo, cuando hablamos del talento y el sacrificio, digamos que Beth es una genio natural, pero su éxito no es gratuito. De hecho, su obsesión con el ajedrez la aísla del mundo y la lleva a depender de sustancias para manejar esa ansiedad, ¿no? Es el resultado de la soledad del genio. Ella alcanza la fama y el reconocimiento, pero se ahoga en soledad, y de esta forma el ajedrez acaba siendo un reflejo de cómo es la vida. Está llena de estrategias, de sacrificios, de decisiones que definen nuestro camino, y Beth, que al principio está focalizada a ganar, solo a ganar, va a ir descubriendo cosas de sí misma durante este proceso que van a tener una trascendencia enorme a la hora de ver el mundo. Es un libro muy disfrutable, la verdad. ¿Lo has leído, Navi, este libro? Estrenamos marcador. Ganamos. No sabía que había libro, o sea, de la serie sí que la conozco, que me ha hablado mucha gente de la serie, me ha dicho que está muy chula, no he visto la serie, pero claro, ahora sabiendo que hay libro, el libro va primero. O sea, el libro va primero, ¿no? Eso es algo claro, clarinete. Pero bueno, me llama mucho la atención porque no sabía muy bien de qué iba la serie, la verdad, que iba de ajedrez, pero me llama mucho la atención todo lo que has comentado. Y es que Gambito de Dama es una apertura en ajedrez, por eso se llama así. Sí, eso sí que lo sabía, ¿eh? Eso sí que es de las pocas cosas que sabía de la serie, que por cierto se me había olvidado. Ahora cuando lo has dicho tú me lo has recordado. Ahí estamos, recordando datos. Bueno, ¿qué traes tú, Navi? Bueno, pues vamos con mi primera recomendación, la novela de El tablero de la reina. Te he dicho antes en el opening que me estabas haciendo un pequeño spoiler. Ahora sabrás por qué. Bueno, es una novela de ficción histórica escrita por Luis Zueco. Este escritor nació en 1979 en Aragón. Además de escritor, es historiador y fotógrafo. Es un apasionado del patrimonio. Se puede decir, y con perdón, que es un friki. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es que el hombre hasta dirige un castillo medieval en Zaragoza. O sea... esto ya nos dice un poco que le encantan las piedras antiguas al hombre, ¿no? Y es que en su novela no solo vamos a encontrar piedras antiguas, también vamos a encontrar espadas, secretos, conspiraciones y, por supuesto, ajedrez. Mucho ajedrez, al menos en la novela que les traigo. El tablero de la reina es una novela de más de 500 páginas, publicada en 2023 bajo el sello de Ediciones B. Pero vamos a la chicha. ¿De qué va el libro? Bueno, pues la historia nos lleva a la Castilla del siglo XV
donde el ajedrez no es solo un pasatiempo cortesano, sino el reflejo de las intrigas políticas. Y bueno, se puede decir que los movimientos estratégicos pues irán marcando el ritmo, ¿no? La protagonista de la historia es una mujer decidida que pierde todo, o sea, lo pierde todo al inicio del libro, o sea, es algo devastador. Y bueno, acaba siendo entrenada por una especie de monje que vive exiliado y acaba siendo entrenada en el arte del ajedrez, pero al más puro estilo del Fouillet Tortuga de Dragon Ball. O sea, no solo la entrena a nivel mental, sino también a nivel emocional, a nivel físico. O sea, le hace pruebas, por ejemplo, recuerdo que hace una prueba que tiene que ir a la cima de una montaña, tiene que llegar a la cima y volver antes de la puesta de sol. Mientras tanto, le hace un reto del ajedrez que tiene que memorizar y tiene que hacer todo ese recorrido y cuando vuelva tiene que tener la solución. ¿Sabes? O sea, por eso he dicho que es un poco como los entrenamientos del Fouillet de Tortuga, donde Krillin y Goku, ¿sabes? Tenían que hacer cosas así. Es una novela con capítulos muy cortos que va siguiendo a diferentes personajes. Es una historia muy ágil y adictiva. Y, por supuesto, el ajedrez está presente a lo largo de todo el libro. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, para los que no sabéis jugar bien al ajedrez, no sé si sabéis que antiguamente la dama solo se movía de una casilla en una casilla de forma diagonal. O sea, en el reinado, o sea, esto es real, en el reinado de Isabel la Católica, en el siglo XV, fue cuando se cambió esta norma, ¿sabes? ¿Por qué se hizo este cambio? Bueno, pues en parte se hizo para darle agilidad al juego, en parte para dar relevancia a la figura femenina de la reina, porque hasta entonces pues una mujer no podía reinar, o sea, era, perdón, una mujer sentada en el trono, ¿qué me estás contando, no? También al ajedrez se lo jugaban, digamos, en la corte, o sea, los pobres no solían jugar al ajedrez, era un juego como, bueno, de rica. Elitista, ¿no? Sí. Y bueno, pues todo el cambio del movimiento este de la reina tiene mucho que ver con la trama principal de la novela. Es una novela que leí en el grupo de Armario de Libros, desde aquí mando un saludo a las componentes, que muchas de ellas nos escuchan, como nuestra querida Eloísa. Saludos. Y vamos, yo de verdad que el libro me pareció maravilloso. Ya me he leído varias novelas de este autor. Y bueno, es un libro muy chulo, muy adictivo. Finales con cliffhanger que, claro, cuando terminan los capítulos así, uno necesita leer más. Y bueno, Sarai, ¿te has leído? No lo he leído. ¡Ay! 1-1. ¡Hala! Venga, trae aquí. Venga, voy a ponerme un apósito o algo ahí en la marca del latigazo. Ya pues no lo he leído, pero sí, ya, esto... La espalda va a llegar, pues mira, como un caparazón. Al final voy a tener la espalda. Bueno, pues apuntado queda, Navi. Vamos con otro, si te parece bien. ¿Quién no recuerda el ajedrez gigante que aparece en Harry Potter y la piedra filosofal? Sí, bueno, sí. Es uno de los momentos, sí, es uno de los momentos más icónicos de la saga, ¿no? O sea, tanto en el libro como en su adaptación cinematográfica. Y además cuenta con un simbolismo muy curioso. Los tres amigos, Harry, Hermione, Hermione, ¿no? Dijo Chris. Chris, perdóname, de verdad. Hermione, ¿no? No sé. Hermione y Ron, pues se encuentran con una réplica mágica y gigantesca de un tablero de ajedrez, donde deben jugar una partida real para avanzar hacia la siguiente habitación, con el propósito de evitar pues, que la piedra caiga en malas manos. Pero este ajedrez tiene un funcionamiento distinto y es que en lugar de mover piezas inanimadas, los jugadores deben colocarse ellos mismos en las posiciones de las piezas del tablero. Para ganar la partida, pues deben sacrificar estratégicamente sus propias piezas, o sea, a ellos mismos, ¿no? Y esto, pues, evidentemente implica ponerse en peligro físico real. Ron, si no recuerdo mal, porque claro, lo leímos allá en la primera temporada de Nigromantes, es un apasionado del ajedrez, ¿no? O por lo menos sabe jugar al ajedrez, porque lo recuerdo así. No sé si me puedes corregir esto, Navi, o no. Sí, es un apasionado. Y, por cierto, el libro este lo analizamos en el programa 2X06. Ya te lo iba a preguntar luego.
Sí. Bueno, pues exactamente. Bueno, pues es un buen jugador de ajedrez y toma el papel de estratega, liderando el grupo, ¿no? Yo creo que es la primera vez que lo vemos ser pues tan habilidoso. No sé cómo lo definiría aquí nuestro amigo Oscar Lamela, pero en fin. El clímax de esta escena ocurre cuando Ron decide sacrificarse deliberadamente y se deja capturar por la reina adversaria para que Harry pueda dar jaque mate al rey contrario y así consiguen pues que sus dos amigos continúen la misión, ¿no? En ajedrez son importantes las estrategias. Uno tiene que ir varios pasos por delante del oponente y resulta curioso que sea precisamente Ron quien demuestra ser indispensable en este caso, ¿no? O sea, sabemos que su baja autoestima siempre lo conduce a compararse con sus dos amigos y aquí queda de manifiesto que en todo equipo cada miembro tiene su importancia y en este caso el hecho de que Ron actúe con ese coraje le da pues una visión totalmente distinta frente al lector, ¿no? O sea, pasa a ser un sujeto casi heroico en realidad y aparte es conmovedora la confianza que tiene respecto a Harry y Hermione porque el hecho de que actúe de esa forma es debido a que cree que ellos son los que deben pasar para lograr el objetivo. No creo que Rowling haya escogido el ajedrez al azar y seguro que muchos críos que leyeron el libro se aficionaron al ajedrez después. Evidentemente aquí no te pregunto si lo has leído, sé que sí. Por eso he dicho sí cuando has dicho el nombre, porque digo, me libro del látigo. Ahí está tu lado competitivo, ¿eh? Madre mía. Perdón, es que me gusta ganar, ya lo he dicho al principio del programa. Lo sé. Sobre lo que has dicho, la verdad que la escena en la que Ron tiene que sacrificarse montado en el caballo, es que es muy poderosa esa escena, pero es que es así el ajedrez, a veces tienes que sacrificar una pieza en pos de ganar la partida. No, además es una imagen tan gráfica, cuando la estás leyendo prácticamente estás viendo el juego, ¿no? Me gustó mucho, me pareció un elemento interesante, ¿no? de la trama y no sé, yo por lo menos no lo recuerdo después en los otros libros. No recuerdo que hablaran del ajedrez, al menos con tanto ímpetu. Igual es no, así. Si no lo recuerdo mal, sino que me corrija algún Harry Pottiense. En Harry Potter y la Cámara Secreta sí que se menciona una vez el ajedrez, sí. Pero poco más en la saga. No sé, en los últimos libros. Bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando de Harry Potter y la Orden de Fénix. Ahora volvemos a hablar otra vez de Harry Potter. O sea, estamos que lo petamos, sí. Estamos que lo poteamos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, siguiente libro, Navi, por favor. Vamos con mi segunda recomendación. Esta vez nos vamos con una novela en la que el protagonista es uno de los mejores jugadores del ajedrez del mundo mundial. Aunque el tipo se puede decir que no está pasando por un buen momento, y es que, sí, o sea, en el ajedrez es un crack, pero no tiene habilidades sociales. Esto sabes de qué pasa a veces con la gente muy inteligente, ¿no? Que luego tiene desarrolladas algunas habilidades y otras, en cambio, pues suspenso. Bueno, estoy hablando de Intermezzo, una novela de Sally Rooney, que, bueno, el año pasado lo petó en Instagram, lo petó en Goodreads, pero vamos por partes. ¿Quién es Sally Rooney? Pues es una autora que nació en Irlanda en 1991, atención, y para cuando tenía poco más de 25 años, o sea, ya la estaban llamando la voz de su generación. O sea, yo creo, esto aparte de meterte presión, ¿no? Sí, un poco. Genera también un poco de envidia. Bueno, es autora de éxitos como Conversaciones entre amigos y Gente normal, adaptada incluso por la BBC. O sea, es que es para flipar lo de iba a decir lo de esta señora, pero no, lo de esta señorita. Rooney, pues se puede decir que escribe como quien te observa desde el rincón de un bar, ¿sabes? Con una copa en la mano y una libreta invisible en la cabeza, ¿sabes? Que retrata muy bien las emociones humanas. Se puede decir que como si las analizara bajo un microscopio, sí. Tiene un estilo narrativo muy peculiar, eso sí. Es algo lento. Bueno, quizás lento no es la palabra adecuada, pero sus historias poco tienen que ver con el frenesí ese que vivimos, o tienen los thrillers actuales, ¿no? Que consideramos hiper mega adictivos. Vamos un poco con la ficha técnica de Intermezzo. Es una novela de más de 400 páginas que se publicó en 2024 y toca temas como el duelo, el amor entre dos hermanos que son tan diferentes como el agua y el aceite, y por supuesto,
el ajedrez. O sea, es que el ajedrez es todo el libro, desde el principio hasta el final. ¿De qué va el libro? Pues Intermezzo es como una partida de ajedrez a corazón abierto. O sea, la novela sigue a los hermanos Koubek, Peter, un estudiante de Derecho con la cabeza hecha nudos, y Iván, un joven prodigio del ajedrez, no como yo, que ha perdido mucho más que una partida. O sea, de hecho, ambos intentan sobrellevar el duelo por la muerte de su padre. O sea, así es como se inicia el libro. Pero esto no es solo una novela sobre la pérdida, o sea, es una historia sobre cómo nos reconstruimos, o no, sobre las cosas que decimos mal, o peor aún, las cosas que no decimos nunca. A través del ajedrez, pues se puede decir que Sally Rooney representa las tensiones internas de los personajes. O sea, cada movimiento pues refleja lo que se guardan, lo que planean, lo que temen. La psicología de los personajes es increíble. Así no, aquí hemos dicho muchas veces que Papi Key es el rey en esto, pero en serio, Sarai, lo que hace Sally Rooney en este libro es que es apabullante. O sea, sin lugar a duda, para mí es su arma más poderosa, porque es que lo sabemos todo, la psicología de los personajes. Eso sí, en contraposición, los capítulos son un pelín largos y a veces uno tiene la sensación de que apenas pasan cosas a nivel física, porque es que la autora se recrea tanto, digamos, en las emociones psicológicas de los personajes, que parece que la novela no avanza, que está como estancada. O sea, es una novela muy introspectiva, está cargada de metáforas, de pensamientos profundos y reflexivos sobre los personajes. A mí en general el libro me gustó, lo leí en grupo, lo leí en Llorería. En general creo que, bueno, no a todos convenció. Por ejemplo, recuerdo que a Marial no le agradó mucho este libro. Por eso mismo, porque es un libro muy introspectivo. Y a veces, yo qué sé, has leído 10 páginas y tienes la sensación de que no ha pasado nada porque esas 10 páginas hemos estado en la mente del lector. Dicho esto, no es un libro que aburra. O sea, a mí en ningún momento me aburrió. Sí que tuve la sensación a veces de que... No denso, ¿sabes? Pero como que, bueno, no es un libro ágil. Creo que ese sería el resumen. Ahora, sí es un libro muy entretenido. Creo que como escritor uno aprende mucho. ¿Sabes cuando lees alguna novela que sientes que los personajes son totalmente superficiales, planos? Esta novela es que es todo lo contrario. Es que es como así sí que tienen que estar los personajes retratados. Y bueno, Sarai, la pregunta del millón. ¿Has leído el libro? No, dame el latigazo. No. Con cabeza. Bueno, pues nada, anotado queda. Y más con lo que me has dicho de los personajes, que a mí es una cosa que me suele gustar mucho o sea, me fijo mucho en eso en las obras, ¿no? Si los personajes tienen un buen tratamiento. Me parece muy importante de cara a entender una novela también. Sí, a mí también. Bueno, pues vamos con otra historia, Navi. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. De todas las obras que traigo hoy, esta es la que menos fresca tengo, así que pido disculpas ya de antemano por si meto la pata con algo, porque tengo un recuerdo pues poco definido, ¿no? del trabajo de Carroll. A estas alturas no es un secreto que no siento especial simpatía por este autor, pero hay que reconocer que tenía una capacidad como pocos. Probablemente estemos hablando de uno de los grandes genios literarios que, además de crear historias que han superado la barrera del tiempo, se han convertido en grandísimos clásicos de la literatura. Le dio un giro de tuerca más, incluyó códigos que solo se pueden descifrar si se tiene formación para esto. Recordemos que era matemático y que le gustaban mucho los juegos de ingenio, y empleaba infinidad de simbolismos a la hora de escribir. Como no, pues hizo muchas referencias al ajedrez en su obra, en particular en los libros de Alicia, sobre todo en A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Bueno, esta continuación de Alicia en el País de las Maravillas, el ajedrez es casi un elemento central de la trama, pero también una metáfora que estructura todo el viaje de Alicia, porque hay que partir del hecho de que al principio del libro Alicia cruza un espejo y entra en un mundo donde todo está dispuesto como un tablero de ajedrez, y acaba actuando como un peón de las fichas blancas, si no me equivoco, y el propósito en líneas generales pues tiene que ver con el crecimiento y la asunción de todas esas cosas típicas del mundo adulto.
Esto es algo pues casi repetitivo, ¿no?, en las obras de Carroll. De esta forma, el uso de Alicia como ese peón que busca convertirse en reina, pues simboliza su transición de la infancia a la madurez. Para aquellos que no estén familiarizados con el ajedrez, los peones son las piezas más limitadas, pero tienen el potencial de transformarse en reinas si logran cruzar el tablero. Y en el caso de Alicia, esta limitación, si podemos llamarlo pues de esa manera, es precisamente su mayor baza para avanzar. Y tiene que pasar por diferentes casillas que son el precio que de luego poder enfrentar el mundo con mayor sabiduría. Si lo comparamos con el mundo caótico y carente de toda lógica del primero de los libros, con el ajedrez como elemento base es todo un contraste, porque aquí está todo determinado por patrones predecibles. La historia es más estructurada, también restrictiva, y de alguna forma es la representación de lo que nos aguarda cuando nos hacemos adultos, que pasamos de ese nivel casi surrealista que implica la infancia, con la imaginación por bandera, digamos, a un sistema más estricto y riguroso. Yo recuerdo que las piezas en este ajedrez, en lugar de ser blancas y negras, eran blancas y rojas. Supongo que como referencia a la Reina Roja, ¿no?, del primero de los libros. Uf, es que lo leí hace tanto que, de verdad, o sea, estoy hablando casi a ciegas, si te soy franca. O sea, antes decíamos lo del simbolismo en las obras de Carroll y que escogiera el ajedrez tenía bastante sentido, ¿no? Si lo que pretendiera trasladar, pues la idea de evolución en Alicia. Porque el peón vendría a ser un modo de mostrar esa inocencia infantil que ella tiene. O sea, la reina sería el poder que te proporciona la madurez, y el tablero es toda una metáfora del mundo real, que tiene, pues, por un lado peligros y situaciones complicadas, pero también hay oportunidades y prosperidad. Vamos, aquí Carroll se aprovecha de este recurso del ajedrez para compararlo con los movimientos estratégicos que a veces hay que aplicar en la vida, sacrificios de piezas, momentos de transformación, etc. Sigo sin llevarme bien con este autor, pero sería ridículo negar su aporte a la literatura. Muy bien, pues... No te preguntes, sé que lo has leído. No, no lo he leído. He leído... ¿No has leído? Ah, pues latigazo, venga. Ahí estamos. ¿Solo has leído el primero? He leído solo el primero en español y en inglés, pero el segundo no lo he leído todavía. ¿Cómo te quedas? Lo más lógico, deberías leerlo, porque si a ti que te gusta tanto Alicia en el País de las Maravillas. Ya lo sé. Es que fíjate que el primero me lo he leído en varios idiomas. Es que en catalán lo empecé, pero lo dejé. Pero no, el segundo no lo dejé porque era de la biblioteca y era cuando era joven y lo tenía que devolver. Pero sí, me quiero leer el segundo. A mí es que Alicia en el País de las Maravillas me encanta. Sí que es verdad que gracias a la película, a la de Johnny Depp y Tim Burton, me enamoré mucho más, ¿sabes? De la historia y no en sí de, digamos, el libro original. No sé, es una relación extraña lo que me ocurre a mí con Alicia en el País de las Maravillas. En la primera temporada recuerdo que hablaste del libro y ahí comentaste cosillas del autor que yo no sabía, y claro, eso también me genera una especie también de rechazo, que sí que es verdad que tú dijiste en aquel momento al César lo que es del César. Sí, totalmente. Pero claro, sé que hay que separar. Es que he leído mucho sobre Carroll y para mí fue una destrucción descubrir. Claro, es que yo no sabía nada, yo era totalmente virgen. Y cuando dijiste tú aquello, fui a bichear y no me. ¿Sabes? Es tremendo, descubrir eso de un autor que a lo mejor ha marcado incluso tu infancia, porque si has leído Alicia en la infancia, luego ya con los ojos de adulto, sabiendo eso, ya no paras de buscar referencias. Exacto. y piensas que todo tiene pues ese trasfondo sucio y terrible, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que yo intento en este caso separar, ¿no? O sea, es decir, pienso lo que pienso de Lewis Carroll, pero no le quito ni inteligencia a su obra. Me parece que está muy bien escrita, es un grande de los grandes y ya está, ¿no? Y para mí, bueno, no tengo ni un solo libro de Carroll, también tengo que decirlo. O sea, los leí hace muchísimos años, también en épocas de instituto y esas cosas. Los saqué de la biblioteca porque yo era la niña rara de mi clase, a la que le gustaba ir a la biblioteca, y cuando me leí el primero, que me pareció, ya de por sí me pareció un poco extraño, es muy interesante, ¿no? Es muy atrayente, pero había algo en el libro que a mí no me terminaba de
o sea, de confortar, digamos, ¿no? Y luego cuando descubrí con los años ese detalle de Carroll, pensé, oye, ¿te lo puedes creer? O sea, que a mí de entrada no, como que no me convencía, había algo. Sí, y de hecho en las propias películas también de Alicia, las típicas de dibujos animados que veíamos cuando éramos unos niños, Alicia era la historia que menos me gustaba ver. Hay algo siniestro en la historia de Alicia y tal vez sea pues toda esa simbología, ¿no? de Alicia en parajes surrealistas, completamente llena de confusión, con personajes a su alrededor que no terminan de tratarla como la niña que es, ¿no? Todo eso a mí y luego, claro, cuando te pones a investigar, porque encima somos morbosos, ¿no? Pues yo me puse a investigar y no sé, o sea, yo vi hasta cartas que él le escribía a Alicia y caray, le escribía esas cartas a una niña, no sé, de 9 años, puede ser que tuviera Alicia o así. Terrible. En fin, vamos a cambiar el tercio. Navi, recomiéndame otro libro. Bueno, pues vamos con mi tercera recomendación. Un libro muy conocido, hiper conocido, y no es otro que El 8, de Catherine Neville. Es un libro que por cierto cuenta con una continuación, El Fuego, libro que también lo he leído, y en líneas generales está bien, pero para mí no fue tan redondo El Fuego como el primero, el 8. Pero bueno, vamos por partes. Estoy en todas partes. ¿Quién es Catherine Neville? Porque esta mujer no es una autora cualquiera. O sea, antes de escribir novelas, trabajó como experta en informática para el gobierno de Estados Unidos, ojito al dato, consultora de energía nuclear, y encima modelo. O sea, guapa y lista. Encima escritora. Guapo de gente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gente muy asquerosa. Gente muy asquerosa, sí. O sea, básicamente es como si Dan Brown y Indiana Jones, digamos, se hubieran fusionado en una autora con gafas y escribiera El 8 en 1988, además con 2 ochos. Y desde entonces, o sea, yo creo que no hay club de lectura ni lector de thrillers históricos, o sea, que no haya leído este libro. En fin. Bueno, el 8 es un libro que tiene unas 800 páginas, o sea, sí, 800 páginas. Claro, sí, 800. A ver, el 8. O sea, no creo que te lo leas en una sentada. Pues es un thriller histórico, sí, pero es que también es una novela de aventuras donde el ajedrez es súper importante. ¿De qué va el libro? Pues la historia se desarrolla en 2 líneas temporales que se entrelazan como si fueran, pues como una buena partida de ajedrez. Tenemos en el presente de los años 70, tenemos a Kat Bellis, una experta en informática, recibe una misión misteriosa relacionada con un antiguo ajedrez legendario que perteneció nada más y nada menos que a Carlomagno. Este ajedrez, se dice, encierra un poder inimaginable. Y luego, por otro lado, tenemos el pasado, viajamos hasta el siglo XVIII, al sur de Francia, más exactamente, ¿no? Y bueno, allí tenemos el ajedrez, o sea, el ajedrez de Carlomagno. Porque claro, en el presente, digamos, la protagonista está intentando localizarlo, pero no sabemos dónde va. Pero en el pasado sí que lo tenemos localizado, ¿de acuerdo? Además, estamos en plena... estalla la Revolución Francesa. O sea, imagínate el caos que hay en el pasado de ese argumento del libro. Y el resultado, pues, es una aventura, se puede decir, global, con códigos, persecuciones, ajedrez oculto, alquimia. Tiene referencias a Pitágoras, Newton. Tiene así un misticismo islámico también muy chulo. Y vamos, al final todo encaja, o casi, como una gran partida, donde cada capítulo es una jugada clave. Cada personaje del libro es una pieza concreta del ajedrez. A mí esto es algo que me fascina. Y me con lo que te gustan a ti los símbolos. Sí, ¿verdad? Es que, claro, cada personaje representa... Y claro, recordemos que en el ajedrez hay 16 piezas y hay 2 bandos. Por lo tanto, si digamos que tenemos 16 personajes buenos, tenemos también 16 personajes malos.
ahí queda eso. Las protagonistas del presente pues son muy carismáticas, es muy fácil conectar con ellas, además dan mucha comicidad. Y las del pasado pues tienen esa fuerza y ese coraje, ¿no? Que gusta mucho en personajes femeninos, digamos que se ciñen en el pasado, que a veces sí que es verdad que cuando uno lo lee esto, en cualquier libro, ¿no? Por ejemplo, Megan Maxwell nos lo dijo, ¿no? Ella tiene libros con personajes femeninos muy fuertes en el pasado, y uno siempre se pregunta hasta qué punto esto es veraz o no. Claro, yo creo que aquí habla, digamos, es un micromachismo lo que acabo de decir, sí, perdón, porque claro, luego cuando uno investiga, ve que es verídico, o sea, que hay muchas mujeres a lo largo de la historia, de toda la historia, que han sido valientes, y me alegra, ¿sabes?, encontrarme con libros así en el que les dan voz, ¿no? Yo creo que esto también es una de las bazas más importantes de esta novela, en el que pone en su lugar a la figura femenina. Y bueno, dicho esto, ¿qué pasa con el ajedrez? Porque he mencionado algo relacionado con el ajedrez de Carlomagno y tal. Bueno, ¿cómo decirlo? O sea, en esta novela el ajedrez es el eje de todo. O sea, no como juego, sino como símbolo, como lenguaje oculto, como clave de poder y sabiduría. Si en Rone el ajedrez era introspectivo en los personajes, ¿no? En Zueko, digamos que era algo político, pues en Neville se puede decir que es mágico, conspiranoico, y ya te digo, o sea, las piezas del tablero, o sea, no solo se mueven en el juego, o sea, se mueven en la historia, y cada una representa personajes, como he dicho antes, pero también decisiones, también ideologías. Yo creo que este libro, o sea, es como una especie de tablero con múltiples capas. Si eres amante del ajedrez, o sea, vas a disfrutar el libro, pero es que si eres amante del thriller histórico, como nuestro querido Andreu Purroy, yo creo que también lo van a disfrutar. Bueno, yo creo que he salido el libro, estoy casi convencido. Si no, ya nos lo dejará en comentarios en YouTube. Y nada, o sea, yo creo que es una novela muy entretenida. Además, yo este libro me lo leí en 2008, lo recuerdo. Me gustó tanto que me compré la continuación, El Fuego. Recuerdo que fui al Noura a comprarlo y el libro estaba en catalán, no estaba en castellano, y dije, pues me da igual, me lo compro en catalán, porque yo necesito leerlo. Y muy chulo, muy chulo. Sarai, ¿te has leído el libro del 8? No, venga, dame 8 latigazos. Los doy, ¿eh? No, que ya tengo bastante. Hoy me lleva unos cuantos, ya el marcador. Un día tendríamos que hacer un recuento de cuántos latigazos ha llevado uno y cuántos otro. De todos los latigazos. A ver, no tenemos látigos desde la primera temporada, ¿eh? Bueno, pero se busca desde cuándo y vemos a ver qué. Me parece que eso es un trabajo necesario, para este. Creo que ahí estamos en empate, porque en vida y obra, ¿sabes? Por ejemplo, de algunos autores, tú te has leído la mayoría de los libros. Ya, por ejemplo, con Anne Rice. Yo me llevé más latigazos que tú, por ejemplo. Me decía una autora, pero es que hay muchos más. Me parece que voy a hacer yo el trabajo de investigación en esto, Lo voy a ir apuntando, de verdad, me voy a escuchar todos los programas para ir apuntando los látigos. Vale, yo como soy muy friki, mira, te voy a confesar algo en antena que nunca te lo he dicho, pero venga, ¿sabes que tengo apuntados? Sabes que tengo un Excel, ¿no? Donde yo apunto todos los libros que me quiero leer, todos los libros que he leído, pero es que tengo ahí todos los libros que hemos reseñado en Nigromantes Literarios, desde el principio. ¿Sí? ¿De verdad? Si te digo que llevamos casi 400 libros recomendados, ¿cómo te quedas? Qué animalada, tío. Y claro, estos 400 libros que tenemos recomendados, yo tengo apuntados los que me he leído. Gracias por el dato, me acabas de... ¡Wow! Acabo de volar. Es que para que veas que soy... Claro, yo te puedo pasar la lista porque aquí tengo yo los que yo tengo leídos. Ah, vale, pues genial. Entonces, claro, tú... Te digo porque, a ver, si quieres hacer lo de los látigos, como ha dicho, yo te lo facilito. Yo tengo aquí los casi 400 libros que nos hemos leído y tengo marcados los que me he leído y los que tengo pendientes. Venga, pues sí, no sé cuándo lo podré gestionar todo, pero me comprometo a ello. Aquí queda grabado. Vale. Queda grabado. Bueno, pues después de este latigazo, Naviru, vamos con mi última recomendación.
Turnado de un escritor maravilloso, Jorge Luis Borges, que incluyó en su libro El Hacedor un poema breve, pero que encapsula muchas de sus obsesiones, como el infinito, la naturaleza humana, las eternas dicotomías entre bien y mal, y el poema en cuestión se titula Ajedrez, y me parece una obra maestra que tenía que estar en el programa de hoy. Bueno, está dividido en 2 partes. La primera describe el tablero y las piezas, y la segunda pues habla de un significado profundo del juego. Voy a leértelo, es breve, ¿vale? Para poder después contarte algunas cositas, ¿no? del poema. La primera parte. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los detiene hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá terminado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Y la segunda parte. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. El jugador también es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Ahí está Borges. Wow. Es maravilloso. Bueno, vamos a comentar los temas y el simbolismo que se concentran en estos versos. En la primera parte, el tablero de ajedrez es descrito como un severo ámbito, donde las piezas luchan entre sí. Este espacio limitado simboliza el universo entero, con sus conflictos, las reglas, las tensiones. Las piezas son descritas con referencias mitológicas y literarias, de ahí lo de la torre homérica, que evoca la épica griega, mientras que el rey postrero pues nos habla de lo inevitable del final, ¿no? Esto conecta el ajedrez con la historia humana y la cultura universal. Borges piensa que el ajedrez, como el universo entero, es infinito, ¿no? Aunque las piezas y los jugadores desaparecen con el tiempo, pero el rito del juego continúa. La frase como el otro, este juego es infinito, puede interpretarse como una referencia a los juegos divinos o cósmicos que gobiernan la existencia humana. En la segunda parte, nos plantea una reflexión sobre el control y el destino. O sea, las piezas no saben que están siendo movidas por el jugador, quien a su vez está siendo movido por un Dios superior. De alguna forma quiere explicarte que el libre albedrío es una ilusión y que todos estamos sujetos a fuerzas más grandes que nosotros mismos. Y también tenemos dualidad en este poema: blanco contra negro, orden contra caos, vida contra muerte. Y esto también se extiende a la condición humana, donde cada acto implica una elección y un sacrificio. ¿Qué nos dice Ajedrez sobre la vida? Pues es toda una meditación del universo y del lugar que ocupamos dentro de él. Y como ocurre con las piezas de ajedrez, estamos sujetos a patrones que no siempre comprendemos. Y aún así, dentro de esas limitaciones, hay belleza y propósito. Brutal Borges. O sea, es que no es ni normal todo lo que ha dicho en ese poema. Delicia total. ¿Has leído este libro, El Hacedor? O al menos... No. Además, el poema es que era tan profundo, ¿sabes? Que no... Muy profundo. De hecho, me he quedado cortísima. Para poder... No, claro, imagino que mientras lo estás leyendo digo, ¡hala, qué guapo esto! Pero es que luego decías algo todavía más profundo y es como... Hostia, no... Estoy flipando. Es que por eso llaman a Borges el hombre del laberinto, ¿no? Porque cuando ya has llegado como a una conclusión, en este caso de un verso, piensas, easy, y ese easy te mete en otro, sí. En otra sección, ¿sabes? Es maravilloso. Borges bueno, era un genio total. Bueno, pues si te parece bien, vámonos con mi última recomendación. Esta vez voy a hablar de un autor publicado, Javier Marín, no sé si lo conoces. Sí que me suena mucho su nombre. Normal que te suena, porque es que es un autor que lo está petando en Amazon. O sea, escribe thriller policial y es uno de los autores más leídos. Sí, sé quién es, sí. ¿Sabes quién es? Sí, sé quién es, pues, sí.
Yo traigo, bueno, tiene una trilogía muy chula con los mismos personajes. Yo voy a hablar del primer libro de ellos, que es Tablero Mortal, donde el inspector de Marco Duarte, pues tiene mucho que decirnos. Su novela es muy cinematográfica, o sea, de verdad, y yo creo que este es uno de los puntos más fuertes del autor, y lo que hace que haya tanta gente que lea sus libros, ¿no? Tablero Mortal, pues se publicó en 2020, es una novela de 217 páginas, y se puede clasificar como un thriller policial en el que continuamente están pasando cositas, sobre todo, Sarai, muertes. Oh, qué bien. Ya casi te he metido convencido. ¿De qué va la historia? Pues en una ciudad hay un asesino en serie que siembra el pánico con crímenes rituales que siguen las reglas de un misterioso juego de mesa, Sarai. ¿A qué no adivinas de qué juego se trata? Uy, no sé, déjame pensar. ¿Las damas? El parchís. Ay, vaya, Bueno, por Dios. no, el ajedrez, ¿eh? Lógicamente. Bueno, pues, lógicamente, no, ahora lo aclaro, a ver si alguien va a pensar con el ajedrez, con el parchís. Bueno, pues el inspector Marco Duarte y su equipo se enfrentan a una carrera contrarreloj para detener a este Game Master, por así decirlo, que ha convertido la ciudad en su tablero personal. Cada movimiento del asesino, o sea, es una jugada maestra que desafía a la policía, pues, a pensar como él, ¿no? Principalmente para anticiparse a su próximo movimiento, porque ya sabemos que en el ajedrez no gana el que se anticipa al movimiento del rival. Eso sí, aunque no se trata, digamos, de ajedrez en el sentido clásico, por así decirlo, o sea, el concepto de juego estratégico está muy presente a lo largo de toda la novela, y es que, digamos que el asesino, pues, utiliza, bueno, el juego de mesa como inspiración para sus crímenes. Lo que, claro, esto añade una capa de complejidad y simbolismo a la investigación que está haciendo Marco Duarte, bastante flipante. Y claro, al final, o sea, es una partida a vida o muerte donde cada decisión cuenta. Yo recuerdo que este libro tiene capítulos muy cortitos, una narrativa muy ágil, o sea, que es que te mantiene enganchado de principio a fin. Yo me he leído la trilogía entera, y cada libro es mejor que el anterior. O sea, de verdad, tiene personajes carismáticos, finales de capítulos impactantes, y tiene escenas muy visuales. Y yo creo que esto es lo más importante que se le puede pedir a un thriller. En fin, Tablero Mortal, Sarai, te pongo látigo, ¿verdad? Sí, látigo. Sí, señores, campeón de este programa, Naviru Sorno. Perdón. Bueno, no pasa nada. Solo te faltaba el tan tan tara tan tara tan 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 tara tan tara tan tan tan. La música ahí de Rocky, ¿no? Bueno, pues sí, tiene muy buena pinta. Anotado queda. Bueno, Navi, creo que con esto está todo dicho. O sea, me da la sensación de que no nos queda tiempo para jugar una partida de ajedrez. Bueno, podemos jugar porque yo creo que te acabaría ganando, ¿no? No, jaque mate. Antes de que empieces ya la partida directamente te digo jaque mate. Bueno, me sé de memoria una apertura en el ajedrez en la que puedes ganar en 6-7 movimientos. Qué crack. Y claro, cuando juego con gente que no sabe jugar, pues siempre gana. Siempre gano. Y es una manera de saber si mi contrincante me va a ganar o no. ¿Sabes? Porque si ya o sea, ya con 2 movimientos el contrincante ya puede saber, vale, entonces ya la bloquea. Entonces ya digo yo, uy, esta persona entiende de ajedrez. Entonces me gusta jugar con personas a las que les puedo ganar de esta forma. Madre mía, mejor no juego nunca al ajedrez contigo. Bueno, ¿qué tendremos en el próximo programa, compi? Pues dentro de 2 semanas llegan las recomendaciones anuales. Esta vez en vez de hacer 4 y 4 vamos a hacer 3 y 3. ¿Verdad? ¿Nos gusta eso, Sarai? Sí, nos gusta eso. Para eso habrá que esperar 2 semanas. Vale, fantástico. Pues, Nigromante, hasta que llegue el día de nuestra cita, ya saben, lean mucho, pero sobre todo, sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!